estamos en pañales, no tenemos ni idea de nada, estamos tanteando, estamos en fase de tanteo. En los ámbitos universitarios se ha llegado a decir que no existe la verdad, que no hay hechos, que solo hay perspectivas, hay interpretaciones, que la verdad es un constructo, una creación. ¿Tú crees que el mundo tiene una neurosis espiritual, que está especialmente mal enfocado, que ha habido un pasado mejor, como dicen los tradicionales? La cuestión radical de la que de alguna manera dependen nuestras otras creencias, actitudes, es cómo estoy respondiendo a la pregunta ¿quién soy yo? Me parece que el espectro de los grandes filósofos sapienciales es mucho más amplio que el espectro de lo que es oficialmente la historia de la filosofía. Haces un trabajo muy peculiar, casi único. Yo no conozco otra persona en España que haga esto. Siento que no hay muerte. La vida con mayúscula no puede morir. Parto de esa base, de esa convicción, que la muerte es un tránsito. Aprender a morir es aprender a vivir, y aprender a vivir es aprender a morir. Tienes algunas, no voy a decir creencias, pero algunas certezas sobre el sentido de la vida y el comportamiento de la persona. Cuando amamos, no nos preguntamos por cuál es el sentido de la vida, sino que lo estamos experimentando. De alguna manera yo creo que estamos tocando fondo en esto y hay una profunda necesidad de referentes. Y el peligro es volver hacia atrás en el sentido de referentes que suponen una involución. Creo que tiene que volverse a recuperar esta dimensión profunda, esta dimensión espiritual, pero de una manera nueva, de una manera que respete radicalmente nuestra plena autonomía. No tenemos que obedecer a un gurú, no tenemos que obedecer a una instancia externa. La guía es interna, pero a la vez esa guía no es mi capricho individual, no me la doy yo. Generalmente quienes buscan cielos rápidos acaban muy fácilmente en el infierno, todo lo contrario. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy con Mónica Caballé, filósofa y directora de la Escuela de Filosofía Sapiencial. Bienvenidos a este nuevo programa de Salto de Conciencia. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados por Mónica Caballé. Hola, Mónica. Hola, Javier. Bienvenida. Un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Igualmente, porque nos encontramos ahora 20 años, estábamos comentando. Más, quizá. Sí, más, en torno al estudio de Luis Sencillo, que es uno de los fundadores, yo creo que el fundador de la psicología humanista en España. Puesto que Pinillos era del conductismo, la oficial, Luis Sencillo, que nos abarcaba un poco a todos, porque era filósofo como tú, era psicólogo, además era jurista, además era antropólogo, filólogo, teólogo, y ya no me acuerdo de más. Pero bueno, Luis era un auténtico genio que nos acogió a todos, y allí, si no me equivoco, comenzaste con tu actividad, de la que vamos a hablar hoy. Sí, así fue. Pero lo que a mí me ha llamado para hacerte esta entrevista ha sido la lectura del Coraje del Ser, Coraje de Ser, que es un libro que ha sacado el año pasado, y bueno, los espectadores podrán verlo en pantalla, ¿no? Y me ha parecido una guía de cómo vivir y de la filosofía perenne. Pero antes, perdona que es hora, te voy a presentar. Eres doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en ciencias de las religiones, y además has coordinado múltiples seminarios de hinduismo y budismo en la Universidad Complutense y en otras. En realidad eres filósofa asesora y directora de una escuela, ¿no? Esta escuela, que a mí me recuerda a las viejas escuelas pitagóricas, Escuela de Filosofía Sapiencial, y eres autora de múltiples libros, si no me equivoco, de 7, voy a nombrar los que yo he leído, conozco o tengo, que son La sabiduría recobrada, El arte de ser, La sabiduría de la no dualidad y últimamente El coraje de ser, ¿vale? Tu trabajo, de algún modo, une el rigor científico y la tradición sapiencial para acompañar a la gente hacia el autoconocimiento y el papel que tienen que llevar en la vida. Madre mía, ahí es poco, ¿no? Haces un trabajo muy peculiar, casi único. Yo no conozco otra persona en España que haga esto. Sí, yo cuando terminé filosofía sentía un desfase entre lo que se entendía por filosofía en la universidad, en la academia, y lo que yo entendía por filosofía. Y sentía que lo que yo quería hacer no existía y de alguna manera sentí que tenía que crear ese camino.
Y todo ha venido dado de una forma muy natural, muy espontánea. Empecé impartiendo cursos de autoconocimiento desde un enfoque sapiencial. Personas que hacían los cursos me pedían consultas individuales, empecé a hacer consultas individuales. En un momento dado me enteré de que existía la figura del filósofo asesor, el famoso libro Más Platón y menos Prozac, un libro con el que no resueno, con el enfoque, pero me interesó la etiqueta, lo de filósofo asesor. Hay filósofos que están haciendo un trabajo de acompañamiento, que era exactamente lo que yo estaba haciendo desde el enfoque sapiencial, y a partir de ese momento me empecé a definir mi actividad, a llamarla asesoramiento filosófico sapiencial, y de ahí ha venido todo rodado, ¿no? Formación para personas que querían también acompañar a otras personas, titulados en filosofía en concreto, cursos de autoconocimiento, de filosofía sapiencial, consultas individuales, que es lo que es el grueso de mi trabajo, etc. Sí. O sea que realmente, sin definirte como una terapeuta, sí eres terapeuta, aunque terapeuta filosófica, algo así. Depende de lo que se entienda por terapia. Si terapia, la palabra terapia se entiende en un sentido estricto, en un sentido clínico, no, porque no partimos del paradigma salud-enfermedad, normalidad-normalidad, no hacemos diagnósticos, etc. Y básicamente lo que hacemos es un camino de acompañamiento filosófico desde una mirada sapiencial, y es un camino para mí precioso, me siento privilegiada de acompañar esos procesos, de ser testigo de la belleza de lo que ahí sucede, y consiste básicamente en examinar la propia vida, vivir lo que decía Sócrates, una vida examinada, conocer mi filosofía de vida, pero no de una forma teórica, no lo que yo digo que pienso sobre esto y sobre lo otro, sino observar mi vida, cómo funciono desde que me levanto hasta que me acuesto, y ver cómo en lo que hago, en lo que dejo de hacer, en lo que me da energía, en lo que me la quita, en lo que busco, en lo que evito, en todo eso ya se está encarnando una filosofía de vida. Y una filosofía de vida que muchas veces la persona que viene a la consulta desconoce por completo. Entonces se trata de observar la propia vida, de sacar a la luz esa filosofía latente que está presente, examinarla, todo esto iluminado por una búsqueda desinteresada de la verdad, y a partir de ahí iniciar un viaje de autoconocimiento, porque dentro de esta filosofía de vida, la cuestión radical de la que de alguna manera dependen nuestras otras creencias, actitudes, es cómo estoy respondiendo a la pregunta ¿quién soy yo? La mayoría de los consultantes no tienen ni idea, pero observando la propia vida se empieza a dar respuesta a esta pregunta, y ahí se inicia un viaje apasionante de autoconocimiento profundo que culmina en la experiencia de nuestro propio fondo ontológico, ¿no? Del ser, por así decirlo. Claro, esto es un acompañamiento, entiendo yo, que tiene un recorrido largo. No es una terapia focal, no. Es un acompañamiento, no voy a decir de vida, pero sí por unos años, entiendo. Es un acompañamiento largo, los procesos son largos, tampoco larguísimos, porque se trata precisamente de que la persona adquiera los recursos que le van a permitir acompañarse a sí misma, pero no es una actividad orientada a solucionar problemas. Por eso, como te decía, para mí el libro Más Platón y menos Prozac no es un referente, porque de alguna manera el planteamiento es, vale, a tal problema, tal cita de un filósofo, eso me parece muy banal. Se trata de protagonizar un viaje de autodescubrimiento muy comprometido, que requiere mucho coraje, de ahí lo del coraje de ser, y eso efectivamente lleva tiempo, porque un proceso de desarrollo, de crecimiento, de descubrimiento, que tiene lugar de una forma orgánica, necesita tiempo. Los procesos duran, los más cortos, 6 meses, hasta 2 años. Eso viene siendo más o menos la duración media, aunque cada caso es único. En un programa anterior de Cuántica yo preguntaba a la invitada, que era Victoria Fonseca, ¿cómo piensas tú que estamos aquí? ¿Somos almas encarnadas? ¿Cuál es nuestro destino? Porque se supone que partirás, imagino, que de la filosofía perenne para poder encauzar este proceso. ¿Tienes algunas, no voy a decir creencias, pero algunas certezas sobre el sentido de la vida y el comportamiento de la persona? ¿Somos almas encarnadas que buscan la luz? ¿Somos, como decía Plotino,
almas que no pueden conocer la belleza sin ser bellas. Sí, preciosas palabras de Plotino, ¿no? Uno no puede conocer la belleza sin hacerse bello, ¿no? Que habla precisamente de esa dimensión sapiencial de la filosofía en que para conocer la realidad previamente hay que transformarse, purificarse. Yo evito hablar en mi trabajo en general de aquello de lo que no tengo una evidencia directa y de aquello de lo que mi interlocutor no tiene un referente experiencial. Entonces hay muchas hipótesis, como las que has mencionado, sobre cuál es el sentido de esta vida, pero hay algo que todos podemos experimentar de una forma directa, y es que cuando amamos no nos preguntamos por cuál es el sentido de la vida, sino que lo estamos experimentando, saboreando. Es como que la pregunta por cuál es el sentido de la vida no se puede responder mentalmente, no hay una teoría que pueda responder a esa pregunta, sino es una experiencia. Y para mí es la experiencia de lo que llamo conciencia de unidad, en definitiva del amor. Y todos sentimos que nuestra vida tiene sentido cuando amamos, cuando estamos conectados con lo profundo en nosotros, lo escuchamos, lo movilizamos, cuando desenvolvemos nuestras mejores potencialidades, cuando damos, cuando servimos. Hay una idea muy bonita de un filósofo Spinoza. Él hablaba de que la alegría es el paso de una menor a una mayor perfección. Allí donde hay crecimiento, tanto en el ámbito físico como en el ámbito psíquico, espiritual, donde hay actualización, desenvolvimiento de nuestras posibilidades, y las posibilidades específicamente humanas son la capacidad de amar, de comprender, de conocer, de crear. Allí donde hay movilización de todo eso, hay una alegría y hay una experiencia profunda de sentido. De alguna manera es como si nuestra vida ya tuviera un sentido, una dirección, y cuando nos alineamos con esa dirección de la vida, porque estamos conectados con nuestro centro y estamos desenvolviendo aquello que estamos llamados a desenvolver, la experiencia subjetiva es de sentido. Yo creo que la sensación de sinsentido es la sensación de no estar conectados con esa dirección inteligente de la vida porque no estamos conectando con nuestro propio fondo y vivir en lo que llamo la conciencia de separatividad, que es otra forma de apuntar a esa desconexión. Exacto. Tú hablas en tu obra de dos conciencias, de dos niveles de conciencia, perdona. Hablas de separatividad y hablas de unidad. Sí. Están muy lejos, aparentemente. Sí, comienzo diciendo en el primer capítulo del Coraje de Ser que el viaje del autoconocimiento filosófico y el viaje de la conciencia, en definitiva, siempre sigue una dirección muy concreta, un sentido muy concreto, y es el tránsito de lo que llamo conciencia de separatividad a la conciencia de unidad, que efectivamente son dos niveles de conciencia. Conciencia de separatividad básicamente es un estado en que el yo está contraído, en que hay una sensación íntima de aislamiento, no me siento conectado a un fondo, a una dimensión profunda que me sostenga, que me guíe, que me inspire. Me siento desconectado de ese fondo y derivadamente desconectado o separado del mundo, de los demás. Tengo la sensación de que mi bien entra en conflicto con el bien de los demás, aparecen las comparaciones, la competitividad. Y creo que ese nivel de conciencia, esa conciencia de separatividad, esa sensación crónica de aislamiento es la fuente fundamental del sufrimiento evitable. Y llamo conciencia de unidad a todo lo contrario, al estado de conciencia que muchas personas tienen, aunque nunca hayan pensado sobre esto ni lo hayan verbalizado, en que sí me siento conectada con una inteligencia y una vida con mayúsculas que es más grande que mi mera persona. Me siento un cauce de esa inteligencia, de esa vida, por lo tanto me siento sostenida por un fondo inteligente, benéfico, me siento guiada, y a través de la conexión con ese fondo, que se convierte en el centro de mi propia identidad, me siento unida a todo, a los demás, a la vida. Ya no siento que el bien del otro y mi propio bien estén en conflicto. Y menciono en el libro algo, ¿no? Desde la conciencia de separatividad, la sensación es que lo que doy lo pierdo.
En la conciencia de unidad, lo que no doy lo pierdo, porque algo en mí, una potencialidad, ha dejado de ser extendida, actualizada, desenvuelta. Y además, desde la conciencia de unidad, experimento alegría observando la felicidad de los demás, porque de alguna manera ya no siento que mi verdadero bien, mi genuino bien y el bien del otro estén en conflicto, sino todo lo contrario. Mi afirmación profunda es la afirmación del otro y viceversa. Son dos niveles de conciencia radicalmente diferentes que literalmente es vivir en el infierno o en el paraíso en su versión extrema. La mayoría de las personas están ahí en un grado intermedio de ese espectro, ¿no? Pero este viaje de la conciencia de separatividad, del sentimiento de aislamiento, de haberme identificado con un yo pensado que falsamente me limita y me desconecta de mi plenitud intrínseca, ese viaje desde ahí hasta esa conciencia de unidad, que no es algo pensado, sino algo vivido, saboreado, me parece que esa es la dirección del viaje del autoconocimiento. Tengo una gran curiosidad por conocer de dentro una sesión contigo. Bueno, te la voy a pedir inmediatamente porque ¿se emplea la meditación para llegar a esos estados? ¿Tú enseñas la meditación en tu trabajo? No. La mayoría de las personas, ya muchas de ellas tienen sus propias prácticas espirituales, sapienciales, meditación, oración. También vienen personas ateas que no hacen ningún tipo de práctica de este tipo, y yo todo eso lo respeto, pero sí que se introduce una dimensión contemplativa. Y esto me parece importante. Y es una diferencia fundamental entre lo que es el enfoque de la filosofía sapiencial, una expresión que yo acuñé para no confundirla con la filosofía erudita académica, y creo que una diferencia es precisamente que recoge la idea clásica, y es una idea muy bella, presente en el pensamiento clásico, cuando los antiguos hablaban de la razón, el pensamiento clásico griego, hablaban de dos tipos de razón. Razón superior, razón inferior. La razón superior es el nous, que es la contemplación, esa mente que ve, esa mirada sencilla, que ve, que penetra realmente en la realidad, y luego la razón inferior, que es la razón que argumenta, el pensamiento argumentativo, discursivo, conceptual. Y una cosa bastante lamentable que ha sucedido a partir de la modernidad es que el término razón se ha identificado exclusivamente con la razón inferior. Razón es igual a razón que conceptualiza, silogística, que argumenta, que conceptualiza. Procesa, etc. Y se ha olvidado que el sentido originario de razón era la forma más elevada de conocimiento, lo único que realmente conoce, porque es lo único que penetra de una forma directa la realidad, es la contemplación, ese nous. Entonces, lo que sí recuperamos en las sesiones y en este enfoque es esta mirada contemplativa. No se trata de analizar, de argumentar, esto está presente, pero es secundario. Se trata de tomar conciencia, de desarrollar esa capacidad de mirar de una forma directa, limpia, sencilla, una mirada que tiene mucho que ver también con lo que en las tradiciones sapienciales han llamado la inteligencia del corazón, porque es un ver que siente y un sentir que ve. Yo hablo de sentidos ontológicos, sentido de la verdad, sentido del bien, sentido de la belleza, y lo que en nosotros capta o discierne el bien, la verdad, la belleza, no es un proceso argumentativo, es una captación inmediata, es un sentido interno, ¿no? Que es una expresión de esa sabiduría profunda que nos guía, ¿no? De ese logos, de esa inteligencia con mayúsculas que antes mencionaba. Entonces sí que hay en las sesiones un componente contemplativo. Y de hecho, lo normal es que en las sesiones uno no salga cansada, como yo salía de las clases de filosofía, que salíamos con dolor de cabeza, sino todo lo contrario. Es algo que refresca, porque se desarrolla esa capacidad de estar presentes, de observar, de mirar de una manera simple, de no acudir tanto al análisis como esa observación directa, de estar en contacto con el sentir, con el cuerpo. De alguna manera está presente ese elemento meditativo, contemplativo, pero a través del diálogo, fundamentalmente. El diálogo. Es un diálogo contemplativo. Exacto. Es un método dialógico. Totalmente. Un diálogo casi más que un diálogo, sería como que el otro descubra su propia verdad, ¿no? Exactamente. Nos inspiramos un poco en la idea del método socrático. Eso es. Que es bellísima porque de alguna manera
lo que dice Sócrates es que conocer es recordar. Y no hace falta asumir teorías reencarnacionistas, sino se puede entender en un sentido vertical. Ahí no entro, ni lo afirmo ni lo niego, sino en un sentido vertical. Es que todos, cuando tenemos una comprensión profunda o en una experiencia profunda de verdad, de bien, de belleza, todos tenemos una sensación íntima de reconocimiento. Por eso nos conmovemos. Eso nos resulta familiar, es una sensación de esto sí. Esta es mi casa, este es mi hogar, lo reconozco. Entonces, un poco lo que busca propiciar este diálogo son esas comprensiones sentidas que el consultante o yo, porque yo también aprendo en todo el proceso, experimentamos como un reconocimiento, con lo cual yo no enseño nada al otro. El filósofo asesor no enseña, el filósofo asesor ayuda en un proceso en que el otro es el absoluto protagonista y tiene que alcanzar sus propias comprensiones, y de alguna manera cuando hay una comprensión de algo profundo, sencillamente ha sido un reconocimiento en los términos que acabamos de mencionar. Una suerte de mayéutica, entonces, totalmente, lo que llaman los griegos totalmente, mayéutica, ¿no? Sí, eso es fundamental porque además intentamos fomentar en todo momento la autonomía plena del consultante, que él protagonice su propio proceso, que cuando salga de la consulta no diga, uy, me han dicho que yo, esta autoridad me ha dicho, como cuando me dan un diagnóstico, no, sino yo he visto. Y como lo he visto yo, lo que me llevo ya forma parte de mí, ya es mío. He descubierto a mí mismo. Exacto. Es el protagonista absoluto del proceso es el consultante. En ese sentido es un diálogo muy respetuoso que propicia ese tipo de comprensión. Algo así podemos entender, tú sabrás, por supuesto, que hacían Sócrates, Platón, es decir, los discípulos, Pitágoras probablemente, ¿no? O sea, los filósofos tenían esta función también. Sí, sí, sí. Que luego se ha perdido. Totalmente. Es bonito como muchos filósofos de la antigüedad, tenemos el arquetipo de Sócrates claramente, y luego en Oriente, en que el método por excelencia de enseñanza no es la lección magistral, es el diálogo. Eso es. Y me parece precioso recuperar el diálogo como método de encuentro humano, de indagación filosófica, de viaje compartido en que hay un profundo compromiso con la verdad. Pocas cosas son más bellas, pueden unir de forma más bella a dos seres humanos que esa búsqueda desinteresada de la verdad. Así que me parece muy bello recuperar el diálogo como camino de indagación filosófica. Sí. De hecho, mira, en este canal lo que han preparado con la serie de biografías de los místicos, los místicos incluyen, en realidad, podrían haberle llamado los contemplativos, porque incluyen a Pitágoras, pero está Lao Tse, está Rumi, es decir, algo parecido a lo que hizo Huxley, ¿no? Cuando hace esa compilación de textos, la filosofía perenne, tú ahí pones límites, es decir, diferencias entre el contemplativo místico y el contemplativo filosófico, por así decirlo, sin creencias. No diferencio. Creo que hay grandes místicos que han sido grandísimos filósofos en el sentido más profundo de esta palabra. Ya Heidegger decía, él ponía el ejemplo del maestro Eckhart, ¿no? Que le parecía que era como la cumbre de lo que él llamaba el pensamiento esencial, y yo creo que sí. Obviamente, la filosofía sapiencial en la que yo me muevo, como has mencionado, deja de lado comprensiones de segunda mano, creencias de las que yo no puedo tener una experiencia directa. Partimos, como antes te decía, de intuiciones de las que todo el mundo puede tener un referente en su propia experiencia si sigue un determinado camino. Pero en ese tipo de filosofía experiencial, que es la que me interesa y la que es la base de nuestro trabajo, los grandes místicos tienen mucho que decir, como grandes artistas, grandes literatos. Me parece que el espectro de los grandes filósofos sapienciales es mucho más amplio que el espectro de lo que es oficialmente la historia de la filosofía. Sí, y en esta biografía de los místicos se ve claramente. O sea, es que ¿dónde está la frontera que separa, ¿no? En tu escuela tienes discípulos, claro. No son discípulos, son compañeros. Compañeros. Son compañeros. Pero en absoluto son discípulos. ¿Los has formado tú? Sí, durante una buena fase he sido yo la formadora, pero estaba deseando que ya hubieras personas formadas y con un recorrido amplio en consulta, que eso me parece muy importante, que
colaboraran conmigo en la formación y estoy encantada porque desde hace ya tiempo estoy delegando en estas personas y ya somos un grupo formativo amplio de amigos, personas que son amigos del alma, compañeros de trabajo. Compañeros. Y sí, y todos estamos en esto, ¿no? Por eso digo que somos compañeros, estamos todos haciendo lo mismo y en los mismos términos. Buda, el budismo, yo lo considero más cercano a una filosofía que a una religión. ¿Tú has estudiado bien el budismo, el hinduismo? El budismo no tanto. En esos seminarios que mencionaste yo me encargaba de hablar de Vedanta Advaita, específicamente, no de budismo. Conozco un poco el budismo, obviamente. Me ha interesado muy en particular el Mahayana, el Zen, el Chan. Y sí, es una filosofía y es una también espiritualidad, una práctica espiritual también, ¿no? ¿Cuál es el límite entre filosofía, vuelvo a la pregunta, y espiritualidad? Pues una pregunta interesante, compleja. Volvemos a lo que dije antes. Para los filósofos de la antigüedad, la filosofía era la actividad del nous. Y una de las traducciones de la palabra nous es espíritu. Hay una concepción clásica presente en todas las filosofías sapienciales que, bueno, yo lo denomino la estructura trina del ser humano, y es el reconocer una triple dimensión en el ser humano: soma, el cuerpo, la dimensión somática, física; la psique, el psiquismo, la dimensión anímica, que es la que estudia la psicología, impulsos, cogniciones, pensamientos, emociones, conductas, etc. Y una dimensión superior, una dimensión que, a diferencia de las anteriores, no está condicionada, que es incondicionada y por lo tanto es libre frente a lo psicofísico, que se hace dimensión espiritual. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de lo espiritual como la dimensión profunda del ser humano, como ese nous, ¿no? Por lo tanto, creo que ya la filosofía clásica incluía esa dimensión espiritual. Yo la llamo también a veces dimensión ontológica, porque el término ser, con mayúsculas, apunta a esa dimensión profunda, con lo cual ahí ya estamos entrando en esa dimensión espiritual que confluye también con la experiencia mística, en algún sentido, con la experiencia de muchas tradiciones sapienciales, así que necesariamente confluyen. Por eso antes decía que muchos de ellos se pueden incluir precisamente en el ámbito de las personas que son fuente de inspiración para la filosofía sapiencial. En tu libro, El coraje de ser, ¿no?, hablas de que hay que amar la verdad, algo así, aunque duela, ¿no? Pero ¿cómo nos orientamos hacia eso? Donde el ego está todo el rato engañando. Claro. Sí, de alguna manera lo que propone la filosofía sapiencial es un poco contracultural, ¿no? Porque Totalmente. En este mundo de la posverdad, de la inteligencia artificial, del marketing, en que uno se convierte en una marca personal y vivimos en una especie de escaparate social permanente, esto va en una dirección radicalmente opuesta. Y de alguna manera la base de este trabajo, lo que es la guía en la consulta, es el amor incondicional por la verdad. Y finalmente se termina experimentando que la verdad es nuestro hogar, que la realidad es nuestra casa y que esa verdad que nos parecía amenazadora, al final es el único lugar donde podemos descansar y es un suelo nutricio que nos inspira, es un suelo cálido que nos acoge, pero al principio obviamente da miedo, el coraje de ser. Digamos que no hay nada que requiera más coraje que abrir los ojos, ver las cosas tal y como son, tener la disposición a vernos tal y como son. Y otra dimensión, porque para mí ver, tomar conciencia, tiene una dimensión cognitiva, pero también sentida, y sentirlo todo. La toma de conciencia para mí es la disposición a verlo todo y a sentirlo todo. Insisto, pocas cosas requieren más coraje que esto. Y algo bonito, muchas veces en un proceso de acompañamiento, inicialmente la persona lo que quiere es, oye, quiero quitarme este malestar de encima, ¿no? Viene con una lógica muy instrumental de que quiere un resultado. Pero el propio proceso le va enseñando que ese no es el camino y que esa toma de conciencia ya es un fin en sí mismo. Y algo bello de ver, y lo vemos todos en nuestra propia vida, y yo lo veo en los procesos que acompaño,
es como en ese camino de verlo todo, y eso significa que se te empiezan a caer muchos montajes, máscaras, falsos, máscaras, mecanismos velos, de defensa, sistemas de creencias totalmente de segunda mano que no tenían una base real. De ahí mi respeto, ¿no? Cuando veo la valentía, la honestidad de estas personas que recorren ese camino. Pero es bonito ver cómo cuando estas personas, por ejemplo, ven algo que de entrada no era nada grato de ver, algo que no querían ver, que confronta radicalmente su yo idealizado, cuando esto se ve de verdad y se ve hasta el final, el comentario de estas personas es, uff, me costaba abrir los ojos, mirarlo, pero ahora me siento en paz. Es decir, hay una alegría profunda en ver, es una alegría de orden espiritual, porque es el encuentro con la verdad y es descansar en la realidad. Y esto tiene que ver con una expresión que repito varias veces en el Coraje de Ser, que es la de la senda de la verdad, la atmósfera de la verdad, que puede sonar así muy grandilocuente, pero que es algo muy sencillo. Es cuando es esa actitud de radical sinceridad y honestidad para verme aquí y ahora tal y como soy. Y eso, reconocer mi verdad aquí y ahora. Y eso nos lleva, dices tú en el libro, a la vulnerabilidad. Sí, eso tiene que ver con la vulnerabilidad. En primer lugar, nos lleva a descansar en la realidad. Y en ese descanso en la realidad hay paz, hay contento. Y algo que siempre digo es que solo si hay veracidad en nuestra vida, si habitamos ese clima de sinceridad y honestidad, podemos acceder a las verdades profundas de la vida. Es decir, la filosofía no se nos regala si no hay ese compromiso con la propia veracidad. Vivir al calor de la verdad, de la realidad. Pero eso requiere vulnerabilidad porque requiere desnudarnos de falsos personajes, lo que tú decías, de máscaras, de defensas. Reconocer heridas, de errores. Asumir aspectos de nosotros que previamente no queríamos asumir, reconocer cuáles son nuestros pensamientos y sentimientos reales y no todos los montajes que hemos construido para suplir nuestro pensamiento real, permitirnos ser vistos y sentidos en nuestra realidad concreta, todo eso requiere un desnudamiento que de entrada puede dar mucho miedo, pero de nuevo, y esto es una paradoja, esa vulnerabilidad nos hace fuertes, porque cuando descanso en la verdad y en la realidad no puede ser dañada, las ilusiones sí pueden ser dañadas. Y por eso desde la identificación con el montaje del personaje, con esas falsas ideas sobre mí, con ese yo idealizado, vivimos permanentemente en una actitud ofensiva y defensiva. Somos profundamente susceptibles. Hay mucha debilidad, aunque ese yo ideal simule una gran fortaleza. Cuando soltamos esas máscaras, esas defensas, en esa desnudez que parece debilidad, ahí encontramos la única fortaleza real, porque somos aliados, insisto, de lo único que no puede ser dañado, que es la realidad, ¿no? Has hablado de verdad. La verdad muchas veces se ha solapado, se ha transformado en moralidad y juicio, o lo que llaman verdad, sí, que no es la verdad, entiendo, filosófica. Sí. Pero, ¿cómo ayudas a que alguien se mire? ¿Cómo acompañas a que alguien se conozca sin caer en su moralismo, en su juicio, en el juicio? Claro, esto es importante. Sí, es que es otro concepto de verdad. Un poco a lo que se invita al consultante, y cuando hablo del consultante hablo de mí, porque esto yo también lo hago conmigo, ¿no? Es un camino de autoobservación que es fundamental en el autoconocimiento, es un primer nivel, ¿no? En el autoconocimiento, y es la capacidad de mirarnos. Y mirarnos no es analizarnos, esto me parece importante, no es pensar sobre nosotros, esto que finalmente se vuelve algo muy narcisista, porque me convierto en objeto de mi pensamiento. No, es vivir atento en una actitud de observación sin juicio, en que veo la realidad y también veo mi forma de funcionar. Cómo funciono, cómo me conduzco, qué reacciones tengo. Todo eso lo veo, lo observo, igual que observo mi diálogo interno. Y el objetivo es intentar mirarse con la máxima ecuanimidad y objetividad. Nunca vamos a tener una perfecta ecuanimidad y objetividad sobre nosotros mismos, eso es utópico, pero sí aspirar a que sea cada vez mayor. Ahora bien, es imposible mirarnos con ecuanimidad y objetividad si no nos aceptamos. Es decir, si hay un yo ideal
con el que me estoy comparando, un yo ideal de corrección moral o de lo que sea, con el que me estoy comparando constantemente, ahí se va a colar el juicio y se va a colar el rechazo a eso que estoy viendo y la falta de aceptación, y voy a entrar en conflicto con mi propia experiencia. Y se trata de que todo este proceso vaya acompañado por la más absoluta aceptación. Aceptar el momento en el que estamos, aceptar lo que vemos, porque el objetivo, como antes decía, no es la perfección, algo completamente ilusorio y ajeno a la condición humana. El objetivo es ser reales. Ese vernos en nuestra verdad ya es un fin en sí mismo. Y al verme en mi verdad ya descanso en la realidad. Ese es el objetivo. Con lo cual, todos los referentes ideales de perfección, morales, todo eso sobran, precisamente porque imposibilitan esta mirada ecuánime, sin juicios, que solo busca comprender, y esta radical autoaceptación. Y una cosa muy diferente es tener un referente moral externo, ese yo ideal que antes mencionaba, o guiarnos por nuestro sentido interno de la verdad. Es una cosa radicalmente... Estás tocando el jara cuando dices esto. Sí, bueno, porque lo siento en el cuerpo, ¿no? Bien. Ese sentido interno de la verdad, que es lo que nos va diciendo por aquí sí, por aquí no, que es el que nos da una sensación de paz cuando vivimos de una determinada manera, o la que nos hace sentir inquietud cuando vivimos de otra. Pero eso no tiene nada que ver con el moralismo. Es una autoescucha que es la guía en el camino. Pero este tema de la aceptación es fundamental, y de la comprensión. Mirarnos y mirar para comprender. Y comprender es entender que en cada momento hago lo que puedo con el nivel de conciencia que tengo, con el nivel de comprensión que tengo, que en el fondo siempre estoy buscando mi bien, lo que yo considero subjetivamente que es un bien, y lo busco desde mi nivel de comprensión actual. Entonces, esto me permite reconocer el error, pero a la vez con una plena comprensión y aceptación. Esto es fundamental. En este camino aparece, igual que Castaneda hablaba del miedo, tú no te refieres tanto al miedo, pero sí al hedonismo espiritual, ¿no? Que en un proceso de autoconocimiento, ¿cómo aparece el hedonismo espiritual? ¿Cómo lo has observado tú? Claro, es que lo veo mucho en estos tiempos, como veo mucho personas que están embarcadas en un supuesto camino espiritual. Supuesto, lo pongo entre comillas, porque habrá elementos genuinos, pero otros me parece que no lo son tanto, que al final es buscar experiencias espirituales. Algo muy propio de la sociedad de consumo. Consumo de objetos y consumo de experiencias. Y como ya nos hemos hastiado de las experiencias materiales, ahora vamos a consumir experiencias espirituales, y es una búsqueda de experiencias. Y creo que el amor a la verdad no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con la búsqueda de experiencias. Es un camino de purificación, de vivir al calor de esa verdad, de vivir desde la escucha de nuestro sentido interno, de la verdad, del bien, de la belleza. Y de hecho, cuando uno mira a la realidad con los ojos abiertos, a uno mismo y a los demás y al mundo, hay cosas que es doloroso mirar. Mirar el dolor del mundo es doloroso mirarlo. Lo que antes decíamos, mirar ciertas cosas de nuestra propia vida es doloroso. Y a veces eso va acompañado de un sentimiento profundo de dolor, de arrepentimiento por el daño que hemos causado a otros, que nos hemos causado a nosotros. Digamos que este camino no tiene ningún sentido. Que el hedonismo esté presente, hay que estar dispuesto a atravesar el dolor, pero creo que ese hedonismo, insisto, es muy de estos tiempos y es una falsa espiritualidad y un falso atajo. Es como busco el resultado, lo que me han dicho que experimento cuando alcanzo esa supuesta plenitud espiritual, ahorrándome el camino de ese proceso lento de crecimiento, de desarrollo, que requiere pues esa actitud de purificación, de humildad. O sea, me apodero del éxtasis de algún modo, ¿no? Realizo mi éxtasis sin conocerme y de un modo experiencial. Que eso no tiene raíces profundas en absoluto, ¿no? Lo que compensa con una sociedad muy, muy, muy neurotizada y materialista. Totalmente, Claro. totalmente. O sea, es que va como anillo al dedo, vamos. Y eso al final acaba muy mal. Generalmente quienes buscan cielos rápidos acaban muy fácilmente en el infierno. Todo lo contrario. Hablas Lo en tu vemos libro. en consumo de sustancias, etcétera, ¿no?
o consumo de experiencias de respiración o de, o de creencias absurdas. Que pueden tener su lugar y su momento, no lo critico en absoluto, pero ese no tiene que ser el objetivo de la búsqueda espiritual, ese tipo de experiencias. Afirmas que lo genuino no puede forzarse, ¿no? Y hablas del silencio del yo. ¿Qué es esto del silencio del yo? Es interesante, no sé si te lo parece, a mí sí, observar que, lo acabas de decir, ¿no? Que lo genuino no puede forzarse. Un momento de inspiración no se puede forzar. En mi experiencia, generalmente me vienen las ideas cuando no las estoy buscando. Y el insight tampoco, ¿está de acuerdo? Cuando no las estoy buscando, mi forma de pensar es hacerme preguntas y luego me quedo un poco receptiva y a la escucha. Y muchas veces me vienen ideas cuando estoy paseando, cuando me estoy duchando. Paradójicamente, cuando no estoy buscando de forma voluntarista y de forma directa esa comprensión. Esto pasa en los procesos artísticos, pasa en la vida. Tampoco puedo forzar un sentimiento genuino de amor. No lo puedo forzar. No. Ni puedo forzar una comprensión profunda. Nada genuinamente auténtico y profundo yo lo puedo forzar. ¿Qué significa esto? Significa de alguna manera que yo no soy yo, cuando digo yo me refiero a mi mente individual y mi voluntad personal, no soy la fuente de mi propia experiencia. Esto nos abre a un misterio. A un misterio apasionante. El misterio de la gracia, ¿no? El misterio de la gracia y el misterio de que todo hay una fuente creadora que se expresa a través de nosotros, pero que no podemos controlar, que no podemos poseer, que no es de nuestra propia creación. Y cuando esto se comprende, uno empieza a vivir de alguna manera sintiéndose un cauce de esa inteligencia mayor, de esa voluntad mayor, ¿no? De esa vida con mayúsculas. Estás co-creando con ese cauce, pero tú no eres el creador último de lo que acontece en ti. Y cuando tienes esta conciencia, no te apropias de tus conductas, de tus creaciones, de tus ideas. No hay un pequeño yo que se lo apropia para construir una autoimagen y que se envanece en eso. Eso carece por completo de sentido cuando hay esta comprensión. Entonces, cuando se vive de esta manera, desde esa escucha de lo profundo, obedeciendo esa guía interna y sin esta apropiación, de alguna manera es como que el yo se silencia. Y todos notamos estas personas que tienen un yo transparente, claro, silencioso, en que no hay una mente que esté continuamente a través del sufrimiento, torturándose a sí misma y demandando atención sobre sí. Y menciono en el libro una idea bonita, que se la leí una vez a Nisargadatta, ¿no? Que cuando el cuerpo está sano, no hace ruido. Cuando el cuerpo hace ruido, las personas que no hemos tenido muy buena salud, hemos tenido un cuerpo ruidoso que se hace notar constantemente, ¿no? Una personalidad sana es transparente, está encauzando, está dando, pero no es ruidosa, no demanda atención sobre ti. Es como la persona que da y no tiene conciencia de que da. Entonces está dando de una forma transparente, sin esa apropiación, sin ese yo ruidoso que se quiere hacer notar y quiere tener protagonismo en la acción. Y me parece muy bello este concepto del silencio del yo, y esto me lleva también a ver cómo esta sabiduría de la que estamos hablando, para mí, la encarnan muchas personas que nunca han leído nada de esto, ni han oído hablar de esto, ni saben articular, pero en las que percibo esta transparencia, este silencio del yo, estas personas que viven dando, pero con esta transparencia tan bella y tan inspiradora, muchas veces personas absolutamente sencillas, personas anónimas, que para mí ejemplifican totalmente esta sabiduría, ¿no? Lejos de la neurosis, serían una neurosis espiritual. La antineurosis. Vital, ¿no? La antineurosis. La neurosis es un yo ruidoso que está continuamente demandando a través del sufrimiento atención sobre sí. Y que puede ser espiritual, ¿no? No tiene que ser la neurosis freudiana en términos clínicos. Sí, ¿no? Hay mucha neurosis espiritual, mucho narcisismo espiritual en que el yo ahí cobra todo el protagonismo, es todo lo contrario al silencio del yo, ¿no? Has hablado antes del Vedanta, vamos con algo que dicen los Upanishads, ¿no? No tienes que llegar a ser, ya eres. Esto lo dice mucho Fray Marcos, que ojalá un día esté con nosotros, ¿no? Que es un maestro ecartiano, un fraile, y cita mucho las Upanishads, ¿no? No tienes que llegar a ser, ya eres. Tú has hablado de la no necesidad, de la voluntad para el encuentro con... Entonces, ¿qué hay que hacer?
si obedecemos estrictamente, somos. Somos. ¿Tenemos que percibirnos como que somos? O porque si no nos percibimos como que somos, ¿no hay que hacer nada? Es que aquí hay... Perdona el sofisma, Sí. Pero porque hay un poco de sofisma en lo que te digo. Pero... Sí. En un capítulo del Coraje de Ser, hablo de la diferencia entre vivirse como presencia y como imagen, ¿no? Que aquí sería muy largo, ¿no? Construir la identidad, todo esto, sí, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y entonces, cuando yo no me vivo como un yo pensado y no tengo una imagen de mí con la que me identifico, ¿cómo me vivo, no? Y de alguna manera me vivo conectado con mi yo real en el sentido de que estoy sencillamente siendo, sin adjetivos, en un estado de presencia en que de presencia viva, de presencia despierta, de una presencia que es fuente de respuestas, como antes dije, respuestas en el ámbito cognitivo, activo, afectivo. Cuando estoy presente, estoy conectado con mi guía interna, estoy conectado con mis necesidades reales, las que vienen de mi yo real, no de mi yo superficial. Y de alguna manera, en ese estado de presencia, de forma natural ya hay un desenvolvimiento, porque esa presencia es activa, es una fuente, lo que antes decíamos de esa fuente, que está continuamente expresándose a través de actos cognitivos, repito, energéticos, afectivos. Entonces, desde ese lugar hay una sensación de que ya soy. Es como que obtengo de mi propio fondo un sentido sólido de identidad y consistente de identidad. Y obtengo de mi propio fondo un sentimiento de mi valor intrínseco, de mi dignidad intrínseca. Por lo tanto, ya no necesito que esto me venga del exterior. Es como experimento esa plenitud de ser, pero es una plenitud que no está acabada, que está buscando en el tiempo y la existencia desenvolverse, desarrollarse. Hay que hacer muchas cosas. Quizá ese sea pero es un sentido. hacer que es la expresión de algo que ya está completo. No es un hacer a través del cual, desde una sensación intrínseca de carencia, busco completarme y adquirir una identidad que todavía no poseo, y adquirir un valor que todavía no experimento, generalmente a través de la mirada de los demás, que es una enajenación absoluta. Entonces el sentido de la acción cambia radicalmente. No actúo desde un sentimiento de carencia, sino es una completud a la que le es propia querer expresarse, querer desenvolverse. Estoy hablando de un plano esencial, por supuesto que en el plano existencial somos muy carentes, pero es conectar con esa dimensión profunda donde mi identidad es algo completo que simplemente quiere desenvolverse. Son dos dinámicas radicalmente diferentes. En la que parto de un sentimiento de carencia, vivo en una angustia permanente y necesitando estar construyendo mi identidad, algo que es profundamente agotador y que además el exterior me valide, me confirme. De la otra manera, obtengo una especie de autonomía interna, de consistencia interior radicalmente diferente, ¿no? Y eso nos dota de presencia. Eso es lo que llamo presencia, esa forma de vivirme. Claro, Totalmente conectado conmigo, transparente, abierto al exterior, conectado con mi guía interna y conectado con esa fuente creativa que cuando estoy centrada de forma natural se desenvuelven las respuestas que vamos dando a las situaciones de la vida. Es cuando no me vivo, no me estoy confundiendo con una imagen de mí, con un yo pensado, que es donde se inicia todo el viaje de lo que llamo el yo superficial, ¿no? Y en tu caso te hago una pregunta personal que puedo responder o no. Cuando meditas, ¿te ocurre esto? Sí, evidentemente. Si no conociera esto, no escribiría sobre ello, sería un fraude absoluto. Pero no solo cuando meditas, pero ¿cómo meditas? Pregunta Sí, yo estoy en camino, como todas las personas estamos en camino, no estoy permanentemente ahí, pero sí que para mí es un sabor que reconozco en mi cotidianidad. Generalmente no, todo lo que escribo lo escribo de primera mano y es algo que invito también a las personas a las que acompaño, a mis compañeros, a que hablemos siempre de primera mano, desde nuestra propia experiencia. Y para mí, yo no hago meditación, esto puede sorprender un poco, porque parecería que, por mi familiaridad con las filosofías orientales, con el Vedanta Advaita,
yo haría meditación en el sentido más tradicional de meditación oriental. No, no lo hago. Lo puedo hacer puntualmente, pero no es mi práctica habitual. Para mí, la meditación es la vida. Vivir desde esta disposición que hemos estado describiendo en todo este tiempo. Y sí que por mi carácter, yo tengo una clara inclinación contemplativa, me inclino muy fácilmente al silencio, lo busco, tengo muchos momentos de silencio. Y lo que hago es más oración, en el fondo. Oración. Pero es una oración que me lleva a un lugar de presencia silenciosa, que al final es meditación. Entonces sí que hago ratos y momentos de presencia, de quietud silenciosa, en que estoy sin más presente, abierta, receptiva, disponible a eso. Y esa es un poquito mi Pero práctica, ¿empleas ¿no? una ejaculatoria, una leya? Quiero decir, ¿empleas una estructura de oración o llamas oración a este estado? Es algo completamente espontáneo que culmina en una presencia en que sencillamente me quedo en silencio, presente, receptiva, descansando en lo que soy. Y en ese lugar donde, como antes decía, se establece esa conciencia de unidad con lo superior, con ese fondo en mí y a través de eso con todo lo demás, ¿no? Tú distingues en tus libros, ¿no? No solo en este último, entre alegría somática, psíquica y espiritual. ¿Puedes...? Esto es interesante y conecta con lo del hedonismo que decías antes, porque volviendo a esa estructura trina clásica, soma, psique y nous. Claro, la alegría, cuando hablamos de alegría, la alegría no es una cosa unívoca. Hay una alegría propia del cuerpo, hay una alegría somática, la alegría del animal sano, por así decirlo, el placer físico, la sensación de vitalidad, la sensación de salud, ¿no? Hay una alegría psíquica, la alegría pues cuando obtenemos, amamos y somos amados, cuando obtenemos un resultado satisfactorio en la vida, cuando movilizamos nuestra capacidad de comprender, de crear, ahí hay alegría. Y hay una alegría más profunda, que es lo que los clásicos denominaban bienaventuranza, para no confundirla con otro tipo de felicidad o de alegría, que es de origen espiritual. Y es un tipo de contento interior, de serenidad profunda, que se puede tener incluso cuando no podemos experimentar alegría en el plano psíquico y en el plano somático. Antes decíamos, Spinoza, alegría es el paso de una menor a una mayor perfección. Cuando estoy enfermo, cuando estoy experimentando un duelo y estoy sintiendo un dolor emocional profundo, ahí no podemos experimentar esa alegría en el plano psicofísico, pero hay una dimensión más profunda en que si hay una aceptación radical de lo que estoy viviendo, esto es interesante, puedo experimentar un contento interior. Esto es totalmente antihedonista en el sentido de que hay una alegría espiritual que es mucho más originaria que las alegrías físicas, que las alegrías psíquicas, y que podemos experimentar incluso en los momentos de mayor sufrimiento, de mayor pérdida, de mayor decadencia psicofísica. La vejez, y esta es totalmente cuando hay una plena aceptación de todas estas realidades y estamos conectados con esa dimensión profunda en nosotros. Y esta es la única alegría que es sostenible en el tiempo. En las otras dimensiones siempre hay dualidades. Hay ganancias y pérdidas, subidas y bajadas, placer y dolor, alegría y tristeza, pero todo eso puede vivirse desde el telón de fondo, de este contento espiritual, de otro signo, que viene de una dimensión incondicionada, que no requiere que se den ciertas circunstancias favorables para que entremos en contacto con él, porque de alguna manera es entrar en contacto con una dimensión de nuestra naturaleza profunda. Esta es la alegría espiritual, esta es la bienaventuranza. En tu conocimiento filosófico, ¿dónde sitúas la muerte? Y en tu experiencia, porque supongo que habrás acompañado a gente que haya fallecido, habrás tenido familiares. Sí. Yo siento que no hay muerte, que la vida con mayúscula no puede morir, parto de esa base, de esa convicción, que la muerte es un tránsito,
Y de alguna manera aprender a morir es aprender a vivir y aprender a vivir es aprender a morir. Porque aprender a vivir también es aprender a soltar. Antes hablaba de ese desnudamiento. La muerte es el desnudamiento radical. Todas esas cosas con las que antes nos identificábamos, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestros logros, nuestra biografía, nuestros roles, todo eso se diluye. Entonces, si hemos aprendido a morir antes de morir, si hemos aprendido a reconocer, experienciar que nuestra identidad es algo más originario que todas esas cosas que van y vienen, que podemos perder, de alguna manera esto ya es una preparación para la muerte. Y cuando hemos saboreado que ese principio es fuente de vida y que es más originario, insisto, que lo que antes denominé esa dimensión psicofísica, que es la que de alguna manera muere, pues creo que la muerte se mira de una forma radicalmente diferente. ¿Tú qué te sorprende? No sé si te interesa mucho la ciencia, pero ¿te sorprende esta aparente aproximación entre ciencia y sabiduría perenne? Me apasiona la ciencia, tengo poco tiempo para leer en general y hay muchas cosas que me encantaría conocer y no me he adentrado en ellas, pero me parece que la ciencia, también la ciencia de verdad, está movida por el amor a la verdad. Con lo cual también creo que hay una dimensión profunda y una dimensión espiritual en esa búsqueda científica, en esa honestidad de la persona que persevera en el conocimiento profundo de una realidad, ¿no? Con todo lo que implica. No hablo de la ciencia vendida a las grandes corporaciones, no de la ciencia como vehículo narcisista para sacar yo mis publicaciones, sino de la ciencia realmente como una actividad sustentada en el amor a la verdad y a la realidad. Me parece que es una actividad profundamente contemplativa. Y como la realidad es una, es inevitable que todas esas dimensiones confluyan. Y esas confluencias me parecen bellísimas. A veces veo por ahí también confluencias que me pregunto si no son un poco forzadas, ¿sí? De personas que divulgan la ciencia sin conocerla a fondo. Creo que ahí hay que ser riguroso, preciso, pero sí, me resulta apasionante esa confluencia. Te tengo que preguntar, claro que sí. porque es como preguntar por el obispo, por la neurociencia. Neurociencia y bienestar. El otro día hablaba con una compañera que asiste a uno de mis cursos, que es neurocientífica, y hablábamos un poquito de que está habiendo una especie de idolatría de la neurociencia. Ella como neurocientífica me dice, oye, estamos en pañales, no tenemos ni idea de nada, estamos tanteando, estamos en fase de tanteo. De observación. Exacto. Primera. Creo que esa humildad es fundamental en los neurocientíficos y luego no creo que ciertas verdades interiores tengan que confirmarse a través de la perspectiva científica. De la iluminación de zonas del cerebro, dices. Que la contemplación es sanadora y es buena para el alma. No necesito que un orden científico me lo confirme. Pero sí que es verdad que ver esas correlaciones entre la neurociencia, la filosofía, la espiritualidad, el estudio de la conciencia, la relación de la conciencia-cerebro, un ámbito absolutamente misterioso en el que hay muchas más preguntas que respuestas. Todas esas correlaciones me parecen bellísimas y apasionantes. Claro que sí. Y la búsqueda de la verdad en cada época tiene que integrar todos los ámbitos del saber y en las últimas décadas está habiendo un avance en el ámbito de la neurociencia espectacular. Como filósofa, porque la filosofía clásica sí lo ha hecho, ¿trabajas de algún modo con los sueños en asesoría o los sueños son...? Sé que tú trabajas con los sueños. Sí, que no te marque esto. Y yo no lo hago. A ver, puntualmente una persona puede comentar un sueño y podemos hablar de ello, pero no está presente de forma habitual en mi aproximación porque no es un ámbito que conozca en profundidad. Y suelo no meterme en aquello que no conozco en profundidad. Y porque yo soy una persona que recuerda muy poco mis sueños. Así que tengo esa característica, que tengo un sueño muy profundo y me levanto como si hubiera salido de un blackout total. Durante varias veces en la conversación ha aparecido un poco la visión de la sociedad que tienes, ¿no?
¿Tú crees que el mundo tiene una neurosis espiritual, que está especialmente mal enfocado, que ha habido un pasado mejor, como dicen los tradicionales? ¿Cuál es tu visión de esto? No, no lo creo, no soy nostálgica del pasado. Creo que el pasado está ahí para que recojamos todo lo que hay de bello, todo ese bagaje de experiencia humana maravillosa que se ha concretado en grandes obras literarias, artísticas, culturales, etc. Pero creo que la conciencia se mueve hacia adelante, no hay que mirar hacia atrás con nostalgia. Y lo que yo siento es que, bueno, hemos pasado por un periodo en que, de alguna manera, para buena parte de la población se han caído los referentes que iban más allá de nuestra mera persona, el reconocer que hay una dimensión trascendente que me guía, lo que antes decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de la conciencia de unidad, eso de alguna manera se ha perdido. Creo que esto no es malo del todo porque ha permitido desarrollar la individualidad y la autonomía individual hasta un extremo interesante, que también ha traído consigo cierta maduración, pero que en este momento, y esto se percibe, se siente, hay un profundo anhelo de espiritualidad, hay un profundo anhelo de simplicidad en medio de esta locura y de esta complejidad, hay profundo anhelo de verdad en medio de este periodo de posverdad y de alguna manera después de la posmodernidad que ha traído cosas muy positivas, pero que en sus versiones más desequilibradas ha llevado a un relativismo extremo en el que parece que la verdad es algo que yo creo, que el individuo crea. En los ámbitos universitarios se ha llegado a decir que no existe la verdad, que no hay hechos, que solo hay perspectivas, hay interpretaciones, que la verdad es un constructo, una creación. En esto estamos todavía, pero yo creo que estamos en los coletazos porque estamos viendo las consecuencias nefastas de esto, porque esto conduce al nihilismo más absoluto, un nihilismo en el ámbito de los valores. Ya no hay valores absolutos que guíen nuestra acción. Un nihilismo en el ámbito del conocimiento, parece que hay una imposibilidad de acceder a la experiencia de la verdad. Un nihilismo en el ámbito metafísico, no hay una dimensión ontológica, es todo lo que hemos hablado del ser, se niega en el ámbito de la filosofía. Y entonces lo que queda es un individuo totalmente encerrado sobre sí, que ya no tiene un referente, como antes decía, de algo más grande que él, que le dé un sentido a su acción y a su libertad, porque una libertad sin ese referente es una libertad que orbita en el más absoluto vacío, que no tiene fines, que no tiene referentes, que no tiene guías, que no tiene una dirección. Y este nihilismo, que luego conduce a un narcisismo profundo, porque si no hay verdad, la verdad es lo que yo digo que es verdad, lo que yo creo, lo que yo siento, yo lo pienso así, yo lo siento así, todo este caos. De alguna manera yo creo que estamos tocando fondo en esto y hay una profunda necesidad de referentes. Y el peligro es volver hacia atrás en el sentido de referentes que suponen una involución. Volver a modelos autoritarios en que se nos decía, una instancia superior nos decía esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, modelos autoritarios en el ámbito religioso, social, y hay un poco nostalgia de eso, ¿no? Creo que tiene que volverse a recuperar esta dimensión profunda, esta dimensión espiritual, pero de una manera nueva, de una manera que respete radicalmente nuestra plena autonomía. Este es el gran reto. La conquista de la autonomía de la modernidad tiene que mantenerse. Y creo que cuando se experimenta esa dimensión espiritual como esa guía profunda que nos guía a través de nuestro sentido interno de la verdad, de la belleza y del bien, aquí pasa algo muy interesante, que esto nos vuelve completamente autónomos. No tenemos que obedecer a un gurú, no tenemos que obedecer a una instancia externa, la guía es interna, pero a la vez esa guía no es mi capricho individual, no me la doy yo. Proviene de una instancia profunda que me transciende, que yo no puedo manipular, entonces también es una vida vivida en obediencia. Creo que esto es lo interesante, integrar la autonomía con de nuevo volver a conectar con esa dimensión espiritual que nos permite vivir en esa obediencia a lo profundo en nosotros y recuperar esos valores que en último término se resumen en la Trinidad clásica, verdad, bien y belleza. No podemos prescindir de esos valores. Si prescindimos de ellos, el resultado es el desamparo radical,
el caos y estamos tocando fondo en todo eso, ¿no? Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que hablas como los pájaros en el coloquio de los pájaros. Da gusto escucharte y aprender contigo. Un placer compartir contigo, Javier. Voy a cerrar con una cita, a ver si sabes de quién es. Gracias, Televisión Consciente, por estar aquí, por darnos a conocer la obra y el trabajo de Mónica Caballé. Habitar la atmósfera de la verdad es permitir que la vida nos piense, nos abra y nos transforme. ¿De quién es esta cita? Creo que es mía, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Un placer. El documental que vas a ver a continuación es parte de un curso completo de neurociencia del bienestar que puede encontrar en televisiónconsciente.com. El curso está compuesto por 14 capítulos donde la doctora Nazaret Castellanos nos hará propuestas científicas para conseguir un bienestar duradero y sólido. Consigue mejorar tu bienestar a través de neurociencia entrando en televisiónconsciente.com.